Hola, en este vídeo vamos a intentar resolver un problema muy completo sobre trabajo y energía. Nos dice el enunciado que tenemos un bloque de 2 kilogramos que comprime 10 centímetros un muelle. Cuando se libera el muelle de constante elástica 8 por 10 elevado a 2, impulsa al cuerpo por un plano horizontal de 80 centímetros de longitud y a continuación por un plano inclinado de 30 grados. Y tenemos que hallar todas estas preguntas. La energía potencial elástica almacenada por el muelle comprimido, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ir paso a paso porque son muchas preguntas. Empezamos por la primera. Aquí tenemos que analizar lo siguiente. Fijaos que el bloque nos dice que comprime el bloque al muelle. Podemos suponer que el sistema está formado por el objeto y que el muelle, la situación inicial, es con el muelle comprimido. Esos 10 centímetros. Entonces, el objeto, cuando se inicia el proceso, el muelle realiza un trabajo para recuperar su posición inicial. Ese trabajo va a ser la descompresión de esos 10 centímetros. Y ya el objeto se está desplazando por el suelo, donde sabemos que hay un coeficiente de rozamiento de 0,10. Y eso lo sabemos porque nos han dibujado el esquema con el punto inicial aquí, justo en mitad del objeto. Luego, estos 10 centímetros de elongación del muelle, de descompresión del muelle, hay que considerarlo dentro de ese rozamiento. Luego, el objeto queda libre de ese muelle y se desplaza durante 80 centímetros por el de este horizontal y luego asciende. Pues bien, vamos a calcular la energía potencial elástica. Ese primer apartado es bastante sencillo porque nosotros sabemos que la energía potencial elástica viene dada por un medio de K por la longitud, ¿no? Ya sea de compresión o de elongación al cuadrado. En este caso, a esa compresión le genera la opción al muelle de realizar trabajo y esto va a ser igual a un medio por 8 por 10 elevado a 2 por esa compresión de 10 centímetros, 0,1 en metros al cuadrado. Si operamos, da 4 julios. Luego ahí tenemos esa energía potencial del apartado A. Bien. Ahora nos preguntan el trabajo debido a la fuerza de rozamiento en el plano horizontal. La fuerza de rozamiento en módulo viene dado por mí por la normal. En este caso, el peso y la normal están en la misma dirección, pero en sentidos opuestos. Entonces, como no hay movimiento en el eje Y, en el eje vertical, N y P son iguales en módulo y por lo tanto esto va a ser igual a mi por mg. El trabajo para este desplazamiento, nosotros vamos a colocar aquí desde el punto 0, que nos lo viene ya dado, hasta el punto A. Ese trabajo para ir desde 0 hasta A por la fuerza de rozamiento es el producto escalar con ese desplazamiento. Esto va a ser igual al módulo de la fuerza de rozamiento, que sabemos que es mi por m por g, es el módulo del desplazamiento, que es este vector de 80 centímetros de longitud, de módulo, perdón, 0,8 lo ponemos en metros, y por el coseno de 180 grados, porque la fuerza de rozamiento se opone al movimiento y sabemos que está en esta dirección y sentido. Muy bien, ¿esto qué nos da? El trabajo de la fuerza de rozamiento. Pues si operamos, uso para valor de G 9,8 menos
1,57 julios. Y aquí estaría pues nuestro segundo apartado resuelto. La cosa empieza a complicarse a partir del apartado C, porque nos dice que la velocidad del bloque, tenemos que calcular la velocidad del bloque al iniciar la subida del plano inclinado. Es decir, hay que calcular la velocidad en el punto A. ¿Cómo calculamos esa velocidad? Pues aquí ya tenemos que utilizar consideraciones energéticas. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo podemos calcular? Pues bien, en primer lugar, sabemos, por el teorema de las fuerzas vivas, que el trabajo total realizado sobre el sistema va a ser igual a la variación de energía cinética del sistema. Ahí ya viene implícita la velocidad en el valor de la energía cinética. ¿Cuál es el trabajo total? Pues ahora tenemos que computar ese trabajo y hay que tener cuidado porque si nos dejamos algún trabajo sin computar, entonces la cuenta estaría mal calculada. Tenemos como fuerza estas tres que estamos aquí considerando y una más que no hemos dibujado aún y es la fuerza elástica. La fuerza elástica en esa descompresión del muelle realiza un trabajo que viene dado por la variación, por menos la variación de la energía potencial elástica, por el teorema de la energía potencial. Además sabemos que la ley de Hooke es una fuerza conservativa porque tiene su energía potencial elástica correspondiente. Entonces tendríamos, por un lado, el trabajo realizado por la fuerza elástica. Por otro lado, el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento, que lo acabamos de calcular. Y nos quedaría la normal y el peso, que como el desplazamiento es en la dirección del eje X, el eje horizontal, forma 90 grados con la normal y con el peso, entonces no van a realizar trabajo ni la normal ni el peso. Por lo tanto, esta fórmula, el teorema de las fuerzas vivas aplicado a este problema, tendría la siguiente expresión. Trabajo de la fuerza de rozamiento, de nuevo, pues para ir desde 0 hasta A, más el trabajo de la fuerza elástica, para ir desde 0 hasta A, esto va a ser igual a la variación de la energía cinética entre 0 y A. Es decir, la energía cinética final, que va a ser la energía cinética en A, menos la energía cinética inicial, que va a ser en 0. Podemos suponer que en 0 no hay energía cinética. ¿Por qué? Porque es la situación inicial y ahí no hay energía cinética, no hay movimiento, no hay velocidad. Vamos a calcular la fuerza de rozamiento, el trabajo de la fuerza de rozamiento lo tenemos, nos falta el trabajo de la fuerza elástica. Aquí podemos aprovechar que la fuerza elástica es una fuerza conservativa. Entonces, el trabajo de la fuerza elástica tiene que ser igual a menos la variación de la energía potencial elástica. ¿Cuál es el trabajo de la variación de energía potencial elástica? Pues bueno, en este caso la energía potencial elástica no actúa durante todo el proceso, actúa solamente en el proceso de elongación del muelle para recuperar su forma original, que son esos 10 centímetros, 0,1 metros. Y aquí tenemos la energía potencial elástica almacenada en el muelle y que la utiliza para la realización de ese trabajo. Por lo tanto, podemos decir que el trabajo de la fuerza elástica va a ser igual a menos la energía potencial elástica final, es decir, F menos la energía potencial elástica inicial. Nosotros sabemos que la energía potencial elástica final va a ser 0. ¿Por qué? Porque ya el muelle ha alcanzado su longitud original, entonces el muelle ya no puede realizar trabajo. Y la energía potencial elástica inicial no es ni más ni menos que esta energía potencial elástica que hemos calculado en A. Entonces, esto nos queda 4.
nos quedaría menos 4, que es igual a 4 julios. Pues bien, podemos computar entonces ya el teorema de las fuerzas vivas. Entonces, el trabajo de la fuerza de rozamiento, que es menos 1,57, más el trabajo de la fuerza elástica, que hemos visto que es 4, esto va a ser igual a la energía cinética en A. Entonces, la energía cinética en A es igual, realizamos las operaciones, a 2,43 julios. Y no hemos terminado, porque lo que queremos saber es la velocidad. Nos vamos a ir a otra hoja. Sabemos que la energía cinética viene definida por un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces la velocidad es la raíz cuadrada más menos la raíz cuadrada de 2 por la energía cinética partido por m. Vamos a coger la componente positiva, la opción positiva de la raíz, y como nosotros queremos saberlo en A, pues le ponemos su índice para indicar. Tendríamos 2,43, que vale la energía cinética en A, por 2 dividido por la masa. La masa del objeto es 2 kilos, pues 2,43. La raíz cuadrada sale 1,56. Y esto ya sí es la velocidad, que es nuestra pregunta del apartado C. Fijaos que ya hemos utilizado unas consideraciones energéticas y dos teoremas. El de las fuerzas vivas y el de la energía potencial, aplicado únicamente a la fuerza de la energía potencial. Aquí está actuando como fuerza externa la fuerza de rozamiento sobre este sistema. Lo que pasa es que como la fuerza de rozamiento sabemos que no es conservativa y el peso no realiza ningún trabajo, entonces podemos utilizar este teorema porque conocemos exactamente las fuerzas que actúan, cuáles son conservativas y a qué corresponde esta expresión. Este trabajo a la fuerza elástica, esta energía potencial a la energía potencial elástica. Bien, podemos pasar ya al apartado D, que es la distancia que recorre por el plano inclinado. Vale, ahora tenemos que hacer, bueno, nos tenemos que venir a este dibujo, vamos a suponer que este es el punto más alto que asciende el objeto, lo vamos a llamar punto B. Y aquí esto adquiere una altura h. Fijaos ahora que el objeto cuando llegue a A va a tener una energía, que viene dada por esta expresión. La voy a recuadrar para tenerla bien situada. Y esta energía es la energía con la que llega al punto A. Como ahora va a ascender por un plano inclinado, tengo que colocar un origen de energía potencial gravitatoria. Esa energía potencial gravitatoria, pues voy a suponer que en la base, aquí no he hecho el dibujo correctamente, me he pasado, ahora está mejor, ahí la energía potencial gravitatoria va a valer 0 julios, porque al haber altura ahora va a haber energía potencial. El sistema va a transformar la energía cinética que tiene en este punto en energía potencial para ascender hasta el punto B. El problema es que como actúa el rozamiento, vamos a tener una variación de energía mecánica que no podemos olvidar. Entonces, para ello, tenemos que calcular el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento para poder computar de manera energética esas variaciones. Vale, pues bien, tenemos por un lado, vamos a poner apartado D, sabemos que de nuevo por el teorema de las fuerzas vivas, el trabajo total es igual a la variación de energía cinética. En este caso
tenemos la energía cinética final, que sería en B, menos la energía cinética inicial, que sería en A. La energía cinética en B va a valer 0. Y sabemos que va a valer 0 porque en el punto B, el punto más alto, ahí ya va a tener velocidad 0. Por lo tanto, aquí 0. Y la energía cinética en A vale 2,43 julios. Luego aquí, con el signo menos, menos 2,43 julios. Luego ya sabemos que el trabajo total realizado por la fuerza en ese trayecto desde A hasta B va a valer menos 2,43 julios. Vamos a ver, ¿qué fuerzas están actuando en este trayecto? Pues voy a hacer un dibujo para que sea más fácil verlo. Vamos a dibujar un sistema de ejes. Y tenemos por un lado la fuerza peso y por otro lado la fuerza de rozamiento. También actúa la normal. Y no hay ninguna fuerza más porque la masa, el objeto, continúa con el impulso que le ha proporcionado esa energía potencial elástica inicial. ¿Qué fuerzas realizan aquí trabajo? Pues por un lado la fuerza de rozamiento y por otro lado el peso. Porque el desplazamiento es... Aquí está el vector desplazamiento. En la dirección de la fuerza de rozamiento del eje que nosotros hemos colocado aquí X. La normal no realiza trabajo. Por lo tanto, tenemos en nuestro teorema de las fuerzas vivas, tendríamos trabajo total, que va a ser igual al trabajo de la fuerza de rozamiento más el trabajo del peso, va a ser igual, esto es para ir desde A hasta B, a menos 2,43 julios. Vale, vamos a ver qué trabajo realiza cada una, porque si yo puedo calcular con este trabajo, puedo saber, a partir de esta expresión, puedo obtener este desplazamiento, porque es el valor total y las expresiones de la fuerza de rozamiento, del peso y de los ángulos que forman con el vector desplazamiento, lo conozco. Entonces aquí está el punto clave del ejercicio, en darse cuenta que si yo computo esta expresión, puedo obtener el valor del desplazamiento realizado. Y desde ahí, aplicar trigonometría para saber luego después la altura, que nos va a hacer falta para otra situación. Vamos a ver, ¿cuál es el trabajo de la fuerza de rozamiento? Pues el trabajo de la fuerza de rozamiento de nuevo es fuerza de rozamiento por delta R de A a B. Este producto escalar es el módulo de uno y de otro vector por el coseno del ángulo que forman. La fuerza de rozamiento en este caso es mi por la normal delta R coseno de 180 grados. Pero la normal en esta situación del plano inclinado ya no es equivalente al peso como tenemos aquí. Aquí ya es equivalente a la descomposición de P sub I. Si ampliamos, lo vamos a ver mejor. Aquí tendríamos P sub I y aquí tendríamos P sub X. Y por ángulos vemos que aquí hay 30 grados. Entonces, N, la normal es igual a P sub I, y P sub I es P por el coseno
de 30 grados. Luego tenemos que escribir aquí mi mg, que es el peso, por el coseno de 30 grados, por delta R, coseno de 180 grados. Y ese sería el valor del trabajo de la fuerza de rozamiento. Vamos a ver el trabajo del peso entre A y B. El trabajo del peso va a ser P por delta R AB. Fijaos que aquí ya he omitido el AB para ahorrarme tanta escritura. El peso es mg por delta R, por el ángulo que forma. También aquí puedo o sumar los ángulos, seno de 30 más 90, para calcular el peso, o puedo considerar el trabajo realizado por peso X, porque peso Y no realiza trabajo. Bueno, pues puedo poner aquí peso X, peso Y no realiza trabajo porque es perpendicular, y pongo peso X, que es mg, seno de 30 grados, por delta R, por coseno de 180. Y todo es la suma de esto más esto tiene que dar igual a menos 2,43. Entonces, y me voy a ir a otro, tendríamos por un lado el trabajo de la fuerza de rozamiento más el trabajo del peso tiene que ser igual a menos 2,43 julios. Entonces, mi mg coseno de 30 grados por delta R por coseno de 180 grados más mg seno de 30 grados por delta R por coseno de 180 tiene que ser igual a menos 2,43. Y aquí tenemos una expresión, una ecuación con una única incógnita, porque tanto mi como m como g lo conozco y tengo su expresión total. Luego me falta delta R. Saco factor común y despejo. Delta R va a ser igual a menos 2,43 partido los cosenos de 180 grados, que valen menos 1, me forman un signo menos. Saco factor común mg y dentro me queda mi coseno de 30 grados más seno de 30 grados. Percataos que, como veis, el signo menos de un sitio y de otro se me va, porque el desplazamiento no me puede salir negativo. El módulo del desplazamiento, un módulo siempre es positivo. En concreto, el significado físico del desplazamiento, que es una distancia en un espacio euclidio, en el mundo real en el que vivimos, tampoco podría salir negativo. Pero bueno, vemos que lo hemos calculado bien. Si no hubiese salido aquí un signo menos por aquí bailando, nos habríamos dado cuenta que está mal y hubiésemos tenido que corregir algo anterior. Vamos a ver lo que sale. Me vengo aquí atrás para ver los datos. 0,1, 2 kilos. Vale. 0,1 por coseno de 30 más 0,5 por... Vale. Delta R me sale 0,21 metros. Y vamos a dejar aquí el vídeo. Continuamos en una segunda parte donde vamos a poder
ver los otros apartados, para que no se haga muy largo un único vídeo.